Señor les bendiga. El tema que he ido en esta tarde se titula Babilonia en la falsificación. He escogido este tema porque es un tema que lo tenía muy confuso, que no lo comprendía plenamente y ahora solo quiero resaltar las partes más importantes de la falsificación y de lo que es Babilonia, ya que el llamado que nosotros tenemos es comprender plenamente lo que es Babilonia. Entonces, este tema es un tema de repaso. Y es un tema, y espero también que la participación de todos ustedes. Entonces, ahora, este es un repaso de la historia alfa. Solo de la historia alfa porque no pude abarcar todo. Porque las historias omegas no las pude abarcar. Porque es mucha información. Entonces, por ahora solo las historias alfa. Entonces, primero que todo, vamos a definir lo que es la falsificación. Todos sabemos que Babilonia es igual a papado, el papado. Entonces, vamos a definir lo que es la falsificación. En Wikipedia, la definición de falsificación es el acto que consiste en la creación o modificación de ciertas cosas con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad. Entonces vamos a ver ciertas citas que define que Elena G. de White define la falsificación. ¿Sí se está escuchando? Sí. Sí, se escucha. Sí, se está escuchando. Solo que hay un micrófono abierto, el de Ana, está abierto. Eso es lo que estoy mirando que siento ruido. No arreglemos nada, bueno. Pareció lo que Satanás tenía cuando aceptar el liderazgo y la. Bueno, Ana, vamos a esperar sí. que el micrófono. Porque no puedo desactivarlo. Desactivar el. Se salió. Ok, bueno. Continúa, Martica, a ver si se vuelve a unir ahorita. Ana. Bueno, entonces continuamos con la definición de falsificación y cómo define Elena G. de White la falsificación. Ella presenta una cita, varias citas, son muchas citas de Elena G. de White, pero yo no las pude conseguir porque están en inglés. Pero parafraseando aquí dice que los hombres se dedicaron a honrarse a sí mismos en vez de glorificar a su creador. Satanás encontró fácil acceso en los corazones de los hombres. Satanás es un diligente estudiante de la Biblia y conoce mejor las profecías que muchos. Sabe que le queda poco tiempo y quiere mantenerse informado de los planes de Dios para destruirlos, para destruir los planes que Dios tiene. Sabe que le queda poco tiempo y él quiere contrarrestar la obra de Dios. Entonces son muchos
las citas que Elena G. de White tiene acerca de Satanás como hábil para engañar, para falsificar, para hacer parecer como lo verdadero, hacerlo parecer como falso. Entonces, otra definición de falsificar o engañar es hacer pasar la copia por el original o por el genuino. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo falsificó Satanás el día de reposo, ¿verdad? Solo rodándolo 24 horas después. Entonces la apariencia tiene que ser lo más posible parecida al original para que pueda robar, ¿verdad? Del verdadero. Entonces el objetivo principal que Satanás tiene es robar almas. Robarle a las personas que han aceptado una moneda o un oro falsificado. Entonces nos damos cuenta a través de la historia que Satanás ha trabajado siempre de la misma manera, desde el principio del plan de la redención. Y nos damos cuenta en la historia de Caín, que Caín hizo una falsificación, ¿verdad?, del sistema sacrificial que Dios estableció en el Edén. Caín dobló ese y hizo una falsificación de ese sistema. Entonces, en la historia del Israel antiguo, nos damos cuenta que Dios estableció el sistema sacrificial. Y en el Israel antiguo encontramos que había templos y había sacerdotes. Y en la Babilonia antigua, en la falsificación, encontramos también que había templos y que había sacerdotes. En la historia de Samuel, nosotros podemos darnos cuenta que había unión de iglesia y Estado, porque Samuel era juez y también era la cabeza de la iglesia. O sea, en ese tiempo había unión de iglesia y Estado. Y si nosotros recorremos toda la historia de los reyes y todas esas historias, nosotros nos vamos a dar cuenta que había una unión de iglesia y Estado en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Y en todo ese tiempo. Pero en el primer advenimiento, Cristo separó la iglesia y el Estado. En el primer advenimiento hubo un cambio radical. Así como en el segundo advenimiento, también va a haber otro cambio radical. Entonces, Cristo separó la iglesia y el Estado. Y ahora los templos y los sacerdotes, templos y sacerdotes fueron sustituidos. Ahora encontramos bautismo después de Cristo. Encontramos comunión, encontramos Santa Cena y también el sábado que ya venía desde antes. Nos damos cuenta ahí que durante el resto de la gran controversia entre el gran conflicto entre el bien y el mal, Dios separó la iglesia y el Estado. Pero en el año 508 o el año 538 al año 1798, vemos una combinación de iglesia y Estado. Clovis se convirtió en rey y vemos que él era cabeza de la iglesia. Entonces, en la falsificación, Dios separó la iglesia del Estado, ¿verdad? Y en la falsificación, la iglesia y el Estado se unen para trabajar juntos. Entonces, en 1798, la falsificación recibe su herida mortal. Y lo verdadero
que es la historia milerita, lo verdadero empieza a levantarse. La iglesia papal es una falsificación de la iglesia primitiva. Y el paganismo es una falsificación del sistema sacrificial que Dios estableció en el Edén desde el principio. Ahora vamos a ver la falsificación. Vamos a ver primero la historia milerita, acá. Y después vamos a ver la falsificación. Pero vamos a ver que Satanás copia la historia milerita. Pero, ¿por qué Satanás copia la historia milerita? No la copia, es una pregunta que les voy a hacer y el que pueda responderme, bien puede. ¿Por qué Satanás no copia la historia milerita con las líneas de reforma? Quien pueda responder, bien puede. O sea, ¿por qué Satanás no copia la historia milerita con las líneas de reforma? Pues yo tengo una opinión, Mártica, pero yo la voy a completar. Y es, Satanás no puede crear, siempre copia. Y para poder hacerlo, pues él copia todas las reglas del juego tal cual. Y él no sabe de antemano cómo Dios va a actuar. Entonces siempre actúa Dios primero y posteriormente Satanás copia. Y por eso lo hace de tiempo trasladado. Pienso yo. Buena respuesta, Judicita. Así es, o sea, Satanás está copiando y él tiene que esperar que Dios actúe primero para él poder copiar. Entonces él no podía copiar con las líneas de reforma, porque todavía las líneas de reforma no estaba esa luz es desde 1989, desde nuestra historia. Entonces Satanás copia con el entendimiento que tenía Elena G. de White, ¿verdad? Elena G. de White tenía el entendimiento de ella, hablaba de tiempo de esparción y tiempo de reunión. Entonces ella dice, el pueblo de Dios fue esparcido durante los 1260 años y comienza a ser reunido en el año de 1798. Entonces, el pueblo de Dios empieza a ser reunido en 1798 y en 1844 sufre la gran decepción, sufre el chasco. Entonces, el patrón que Satanás repite es el patrón de reuniones y dispersiones. Este es el patrón que Satanás falsifica. Entonces, en estos años de 1260 años, en la falsificación, ellos ahí estaban reunidos, pero ellos después entraron en dispersión, así como el pueblo de Dios también entra en dispersión cuando desobedece las órdenes de Dios, ¿verdad? Cuando entra en apostasía o en rebelión. Entonces ellos, en la falsificación entró en apostasía, entró en rebelión, porque ellos en 1773, ellos abolieron, el papado abolió la orden de los jesuitas y el papado, la obra de ellos consistía en dos cosas. La obra de ellos consistía en perseguir y matar al pueblo de Dios y en mantener dominados a los reyes de Europa. Pero en esta fecha los reyes de Europa presionaron al papado. Políticamente lo presionaron
y le dijeron que abolieran la orden de los jesuitas por la prosperidad temporal. Entonces, de esta manera es que ellos entran en cautiverio, porque desobedecen la voluntad de su jefe o de su maestro, que los lleva al cautiverio, así como Dios también lleva a su pueblo al cautiverio cuando desobedece sus órdenes. Entonces, en 1798, llega el primer mensajero, que es Guillermo Miller. Guillermo Miller. Llega el primer mensajero y hay un aumento del conocimiento que llega hasta 1818. Hay un aumento del conocimiento donde Guillermo Miller estudia, y el mensaje que él estudió es condensado, o sea, es encapsulado, es empacado. Entonces, en 1833, a Guillermo Miller se le dan las credenciales para poder predicar el evangelio de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, para poder predicar en todas partes. Él recibe sus credenciales en 1833. Ahí es la formalización del mensaje. Y al final de este año, de 1833, esto fue en noviembre. Bueno, al final de este año sucede la caída de las estrellas en 1833. Sucede la caída de las estrellas y esto le da un auge al movimiento milerita. Resulta que esto es las señales de los tiempos. Y esta señal fue la última señal de los tiempos que dice Mateo, donde dice que después del gran terremoto el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Este evento ocurrió en la historia milerita. En 1840 ocurre también algo. Josías Lee predice la caída del Imperio Otomano. Hay una predicción. Hay una predicción de la caída del Imperio Otomano. Y en 1942 se crea el primer diagrama. En 1842. Se crea el primer diagrama, donde un diagrama es como una ilustración, ¿verdad? Es una ilustración. Bueno, ahora yo voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que constituye un diagrama? ¿Qué es lo que constituye? O sea, ¿en qué consiste un diagrama? ¿O con qué objetivo? ¿Con qué objetivo Dios mandaba hacer él? O se hacía el diagrama, ¿con qué objetivo? Mostrar gráficamente
las fechas de las profecías. Muy bien, gracias. Martica, también podríamos decir que todas esas verdades fueron allí, encapsuladas en ese diagrama. Ya el mensaje completo. Muy bien. Muy bien. Ahí estaba todo el mensaje completo, ¿verdad? Estaba ilustrado todo lo que el pueblo milerita creía. Ahí estaba encapsulado el mensaje de los mileritas, lo que el pueblo creía, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en 1842 fue creado el primer diagrama. El primer diagrama fue creado con esto, lo que Miller estudió aquí. Lo que Miller estudió en 1818 fue ilustrado en el diagrama. Y en 1844 ocurrió la gran decepción, el chasco. Pero esto no ocurrió porque hubiera un error en el mensaje que ellos daban, ¿verdad? En el mensaje en sí. Esto ocurrió por la interpretación que ellos le daban. Ahí fue, por eso fue que ocurrió el error. Entonces, en 1850, el 1 de noviembre de 1850, se sabe esa fecha porque esa fecha se repite muchas veces en el Espíritu de Profecía, en los libros de Elena de White, donde Dios intenta reunir otra vez a su pueblo. Y Dios le da el mensaje a Elena de White de que se haga otro diagrama para poder esparcir el mensaje del tercer ángel. Entonces, en 1850 se manda, Elena de White recibe el mensaje de hacer otro diagrama. Y en 1863, la iglesia adventista se organiza. Y esto es algo positivo, es algo bueno que se hubieran organizado. Lo negativo que sucedió en esta historia es que ellos rechazan el mensaje profético. Ellos rechazan el mensaje de los 2520, que es la llave que abre el tiempo y ellos rechazan este mensaje. Entonces, el Israel moderno es dispersado durante 1260 años y en 1798 empieza a levantarse. Bueno, se levanta y esta historia ocurre en un periodo de 46 años. Y este número, el número 46, está relacionado con la construcción de un templo. Ustedes saben que los judíos acusaron a Jesús. Dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú lo vas a destruir en 3 días. Entonces, en esta historia nos damos cuenta que aquí en esta historia hay 2 tipos de profetas. Un profeta que es Guillermo Miller, que es dirigido por los ángeles. Y Elena G. de White, que recibía inspiración directa de Dios. Aquí encontramos dos tipos de profetas.
vemos el trabajo de Elena G. de White. Ella tuvo un trabajo público que se extendió ampliamente, ¿verdad? Entonces, en la historia alfa de la Babilonia, ahora vamos a ver la historia alfa de la Babilonia moderna, de la Babilonia moderna. Satanás, él observa, aprende y replica, ¿verdad? Entonces, Satanás falsifica lo que Dios hace para tener el mismo resultado que Dios tiene. Y Satanás, Dios le da la oportunidad a Satanás. O sea, Dios le da el chance a Satanás porque la historia de Millerita fue de falla. Y si la historia Millerita hubiera sido una historia de éxito, no hubiera ocurrido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero como fue una historia de falla, hubieron dos fallas. Entonces Satanás, Dios le da la oportunidad, le da el chance para que también él actúe, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios tiene que dejar que él actúe, porque en la gran controversia, o sea, los dos tienen que actuar. Dios no puede actuar solo, ¿verdad? Entonces, Satanás está atrasado en esta historia. Está atrasado 101 años. Satanás se tomó 101 años para replicar. Entonces, vamos a repasar la historia alfa de la Babilonia moderna. Aquí encontramos a Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli es el primer mensajero, ¿verdad? Eugenio Pacelli se convierte en sacerdote en ese año, 1899. Él se convierte en sacerdote y enseguida comienza su trabajo. Él empieza a reescribir el código de la ley canónica. Y esto le lleva 13 años. Él empieza su trabajo, empieza a reescribir este código y él lo envían a Alemania. Pero aquí entra otro hombre a la escena, que no es papa, pero fue un hombre muy influyente en esta historia. Es Pietro Gasparri. Pietro Gasparri no era papa, pero era un hombre muy influyente en esta historia, porque él influyó para que el Papa Pío XI tomara ese puesto. Y el Papa Pío XI lo convirtió a él en secretario del Estado del Vaticano. Y como secretario del Estado del Vaticano, él trabajó también para la restricción del Código Canónico. Y él perdió el favor del Papa Pío XI. Entonces el Papa Pío XI lo reemplazó. Lo reemplazó por Eugenio Pacelli. Colocó a Eugenio Pacelli de secretario del Estado del Vaticano. Y Eugenio Pacelli más tarde
él se convierte en el Papa Pío XII. Entonces, ¿qué características tiene el código de la ley canónica? Esto tenía la ley eclesiástica y ahí se encontraba también cómo la iglesia tenía que interactuar con los gobiernos extranjeros, cómo tenía que negociar con los gobiernos extranjeros. En esta ley eclesiástica fue la que el Papa Eugenio Pacelli negoció con Hitler. Código de la ley canónica. Y en 1917, el 13 de mayo de 1917, Eugenio Pacelli se convierte en arzobispo. Y el 13 de mayo es la misma fecha que apareció la Virgen Fátima a los niños. Entonces él tomó esto como una confirmación. Él lo tomó como una señal de confirmación. Entonces a él desde ese momento se le conoció como el Papa de Fátima. A él le dieron un deber específico, a Eugenio Pacelli. Él fue enviado a Alemania para introducir la ley canónica en la nación católica más difícil de todas, que era Alemania. Y el 13 de mayo de 1917, los niños vieron las visiones de Fátima. Y aquí hay una falsificación de la historia milerita, porque los tres mensajes angélicos vienen en tres partes, ¿verdad? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y en el mensaje probatorio de Fátima, el primer mensaje o primer secreto fue una visión del infierno, donde ellos vieron personas quemándose en el infierno. Este es un mensaje para temerle a Satanás. El segundo mensaje o secreto era que había que consagrar al rey del sur. Había que consagrar a Rusia para María. Y con la destrucción del comunismo. Entonces, el segundo mensaje que tiene la verdad es darle gloria. Entonces, ¿cómo se le puede dar gloria a Satanás? Haciendo lo que él manda, ¿verdad? La voluntad de él, lo que él pide. Entonces, el tercer secreto o mensaje es un mensaje de juicio, porque ellos ven la visión de un papa siendo masacrado. Y muchas personas, o sea, es un mensaje de juicio. En 1917 también ocurre en Rusia, la monarquía rusa cae y empieza a renacer el rey del sur. El rey del sur estaba renaciendo, usando a Lenin y a la revolución bolchevique. Entonces Satanás está viendo todo esto y ya él empieza a prepararse para poder destruirlo. Así como en Apocalipsis 12 dice que Satanás ya estaba listo para destruir al niño tan pronto como naciese. Entonces, ¿por qué? Otra pregunta, si alguien me la puede responder. ¿Por qué Satanás está tan interesado
en destruir al rey del sur, en destruir a Rusia. O sea, ¿por qué Satanás está interesado en esto? Creo que el comunismo va en contra pues del catolicismo. De hecho, conocí gente hace muchos años que era comunista y esas personas eran muy, muy antirreligiosas. Gracias, Sandra. Muy bien, o sea, porque el Papa, o sea, el Satanás no gusta el comunismo porque, o sea, de Rusia, del rey del sur, porque el rey del sur no le sirve a Satanás, ni le sirve a Dios tampoco. Ellos son neutrales, no le sirven ni a Satanás ni a Dios. Entonces Satanás trata de destruirlo. Y es como también como los musulmanes. Los musulmanes no le sirven ni a Dios ni a Satanás. Pero ellos son usados por Dios y por Satanás para reunir o esparcir a su pueblo. O sea, para esparcir a su pueblo, perdón. Entonces, sí, como dice Sandra, es así. O sea, el comunismo no, ellos son antirreligiosos. Ellos no quieren saber, ellos no quieren saber nada de Dios, no tienen nada que ver con Dios, ni con el diablo tampoco. Entonces, en 1933, aquí nos damos cuenta que en la historia millerita el mensaje es formalizado. Y aquí en la falsificación, en 1933, en este momento, Eugenio Pacelli negoció con Hitler. Aquí entra en escena Hitler. Pacto con Hitler. Entra en un pacto con Hitler. Hitler tenía mucha oposición en el gobierno alemán, especialmente con el Partido Católico Demócrata. Este partido era el último partido demócrata de Alemania. Entonces Pacelli, entró en un pacto con Hitler, donde él iba a abolir el Partido Demócrata de Alemania con tal de que Hitler consintiera en firmar el código de la ley canónica. Entonces Hitler firmó. Entonces ahí encontramos que hubo un pacto o un trato del Vaticano con el fascismo. El mensaje fue formalizado en esta fecha, pero esta historia termina en falla en 1945. Y en 1938 aquí sucede una señal sobrenatural. Aquí nos damos cuenta en la historia milerita la caída de las estrellas, ¿verdad? Y aquí sucedió la aurora boreal. La aurora boreal. A los niños se les mostró una visión aterradora del infierno y se les dijo que la Primera Guerra terminaría pronto, ¿verdad? Pero que si el mundo seguía ofendiendo a Dios, entonces iba a estallar otra guerra peor durante el reinado de Pío XI. Entonces anunció enseguida pues la señal que iba a haber. La Virgen Fátima dijo: cuando vean una noche
iluminada por una luz desconocida. Bueno, eso ocurrió en esta fecha, en 1938. En esta fecha hubo un despliegue de luces. Este despliegue de luces se experimentó en todo el mundo. Vemos todos, muchas personas entraron en pánico. Lo mismo sucedió con la caída de las estrellas. Si nosotros leemos en el conflicto de los siglos, la caída de las estrellas, nos vamos a dar cuenta que es parecido a este fenómeno que sucedió en esta época, así como los registran los anales de los diarios de aquella época, ¿verdad? Se registran casi con las mismas palabras, ¿sí? La aurora boreal es un fenómeno natural. Ajá. Bueno, para cualquiera que pueda responderme la inquietud, ¿no? Cualquiera del grupo. Es un fenómeno natural y este fue anunciado por Satanás, que cuando se viera era una señal. Entonces, si era un fenómeno natural, pues yo creo que ese fenómeno, no sé, ocurre cada cierto tiempo, de años, no sé cuántos, se me olvidó, no sé cuántos años. Entonces, yo me imagino que él sabía que iba a pasar eso, no sé, porque es como cuando, ¿no? El invierno, las estaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo él para predecir esa aurora boreal? O sea, ¿cómo se dieron esas coincidencias o esas exactitudes? Muy bien, Lili. Muy bien tu aporte. Y tiene mucha lógica, ¿verdad? Sí, porque yo lo busqué y eso se repite. Eso sucede cada cierto tiempo. Entonces, sí es posible esto. Y Satanás sabe que eso sucede y aprovechó eso. Entonces, muy bien. Entonces, muy bien por el aporte. En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial, tal como lo predijo Satanás, ¿verdad? A través de Fátima. Estalla la Segunda Guerra Mundial después de este fenómeno sobrenatural. Entonces, esto es en 1939, Segunda Guerra. En 1939. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto fue una predicción. Esto fue una predicción de Fátima, ¿verdad? Y porque esto fue predicho mucho antes. Así como en 1840 hubo también la predicción de la caída del Imperio Otomano. Entonces aquí vemos en la falsificación cómo Satanás, la Fátima, predice también, ¿verdad? Predice la Segunda Guerra Mundial. Alguien me decía, porque yo estaba explicando esto, y alguien me decía que, pero Satanás puede hacer eso. Entonces respondió otra persona que estaba ahí, que es pentecostal. Él respondió, claro, que porque él ya sabe lo que va a hacer. O sea, él respondió correctamente.
porque tenía Satanás planeado no eso. sabe nada. ¿Ah? Que ya estaba planeado, ya tenía planeado eso. Ya eso estaba así, ya eso estaba planeado. Entonces, como dijo Judy, ¿verdad? Que Satanás tiene que esperar primero que Dios actúe para él poder actuar, porque él no sabe, no sabe eso. Él tiene que esperar que Dios actúe. Entonces, ¿qué hace Satanás aquí? Como él falsifica, ya él sabe lo que va a hacer. Y por eso sucedió esto así, porque ya él tenía todo esto planeado. Y aquí nos damos cuenta también que Satanás le toca un trabajo doble, ¿verdad? O le toca un trabajo más duro, porque en la historia milerita ellos solamente se preocupaban por lo religioso. Pero aquí en la historia, en la falsificación, como Satanás está falsificando, entonces él tiene que trabajar también a nivel gubernamental. Tiene que trabajar en lo religioso, en la iglesia, y tiene que trabajar también a nivel gubernamental, porque él tiene que colocar personas en posiciones para que se puedan dar las cosas. Entonces, el Papa Pío XII, él escogió la bestia incorrecta, porque él escogió a Alemania. Él tenía que escoger era a Estados Unidos. Entonces, Hitler, el Papa aquí falló, ¿verdad? Alemania le falló al Papa, ¿verdad? Porque el Papa escogió la bestia que no era, la bestia incorrecta. Tenía que escoger, era no a Alemania, sino a Estados Unidos. Entonces, en 1945 termina la guerra. Hubo el chasco, ¿verdad? Hubo la decepción. Termina la guerra porque el tercer rey de Alemania perdió. En 1950, en esta fecha, Eugenio Pacelli vio que la iglesia necesitaba un reavivamiento. Y él dijo que eso solamente podía ocurrir a través de María. Así que él reclamó sus derechos de infalibilidad papal y estableció un dogma, el dogma de la Asunción de María. Es la primera vez que un papa hace esto en la historia. Él fue el primer papa que reclamó los derechos de infalibilidad, porque Juan Pablo II también iba a hacer eso, pero no lo dejaron, ¿verdad? No lo dejaron porque él como que iba a establecer una ley en contra de la conciencia. Le dijeron que él no podía hacer eso. Entonces, el 1 de noviembre, esta fecha, esto ocurrió, esta declaración que él hizo del dogma de la Asunción de María, ocurrió el 1 de noviembre, así como la historia milerita. Y él vio 3 veces la tormenta del sol, la misma que vieron los niños, ¿verdad? La tormenta de Fátima. Él la vio 3 veces y entonces él consideró esto como una validación de la proclamación que había hecho. Este año de 1950 hubo un reempaquetamiento del mensaje de Fátima, del mensaje de 1917. Y en 1962, la Iglesia Católica entra en un proceso de reorganización.
ellos quieren llegar a como que a ser más, no a ser tan estrictos, sino como más liberales. Ellos quieren llegar a un proceso de reorganización, pero que es bueno, que es positivo. Pero ellos rechazaron el mensaje de Lucía, ¿verdad? Entonces esto los llevó nuevamente a la dispersión. Porque hicieron un pacto con el comunismo. Hicieron un pacto con el comunismo. Ellos, en el Segundo Concilio Vaticano, como que el Papa quería que estuvieran presentes ahí muchos personas de otras iglesias, de otras religiones, que hicieran presencia ahí. Y especialmente querían ver ahí líderes de la iglesia ortodoxa. Pero ellos dijeron, estos líderes les dijeron que ellos sí iban, que ellos sí podían estar ahí, pero que no les condenaran el comunismo. Entonces ellos hicieron este pacto y otra vez entraron en dispersión. Ahora nosotros quiero que hablemos un poquito de las amenazas de grupo. En 1932, aquí en esta historia, cuando hubo un encuentro entre Mussolini y Pío XI, porque Pío XI veía unas amenazas. Pío XI veía qué amenazas era la que veía Pío XI, que llevó a estos líderes a hacer, a estos papas a hacer pacto con estos líderes que eran dictadores, ¿verdad? Y estos papas, ellos se dieron cuenta que estos líderes, Mussolini y Hitler, que ellos eran dictadores que cometían abusos y ellos condenaban el nacionalismo que ellos tenían, que estos líderes tenían. Condenaban el nacionalismo y el descontrol que ellos tenían. Pero ellos hicieron concesiones con estos líderes por las amenazas que veían. Entonces, ¿cuáles eran las amenazas que ellos veían en esa época? Los judíos. Los judíos. Porque comunismo. ellos eran antisemitas. El comunismo. Otra amenaza. Protestantismo. Protestantismo. El proselitismo protestante. Muy bien. Veían, sí. Entonces, en esta época veían todas estas amenazas, el comunismo, los masones, ellos veían todas estas amenazas, ¿verdad? Y Tachi Venturi, vamos a colocarlo aquí. Él se la pasó mucho tiempo convenciendo al dictador Mussolini de que había una conspiración judía que estaba en marcha. Entonces, esas son las amenazas que ellos veían, ¿cierto? Entonces, en el documento
cómo la Constitución se volvió cristiana, ahí también hay unas amenazas, ¿verdad? Las amenazas que se ven ahora, ¿verdad? También se ven los judíos. ¿Quién más se ve de amenaza? Librepensadores, Comunistas. secularistas. Muy bien, comunistas. Aquí ahorita hay como elecciones y por ahí me mandan unos videos, o sea, me mandan unos mensajes de Gustavo Petro, o sea, él lo tildan de comunista. Y la gente no quiere saber nada y eso le mencionan todos los problemas de Venezuela, lo mencionan que él lo va a producir si se vota por él. Entonces, las personas, o sea, yo me doy cuenta que tienen todavía como ese rechazo al comunismo. Y sí, tienen ese rechazo que es como una información que tienen ahí, ¿verdad? Pero esas son las amenazas que la gente ve, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las amenazas que percibe? La amenaza que percibe Ted Wilson y Walter Bain. Ted Wilson y Walter Bain, ellos perciben la misma amenaza. Ellos no son amigos, ¿verdad? Pero ellos perciben la misma amenaza porque tienen la misma cosmovisión. Walter Bain, él tiene como amenaza el nuevo orden mundial, la masonería, la ONU, el globalismo y la comunidad LGBT. Ahora, Ted Wilson considera a la comunidad LGBT LGBTQIA. Él considera esta comunidad como aberración. La iglesia adventista va hacia el naufragio porque ella en el 2014 ya se posicionó en contra del género. Ella se posicionó ya en contra del género y a pesar de que en Ghana ya se dio leyes, ¿verdad? Leyes legislativas en contra de esta comunidad, y a pesar de que él criticó la iglesia de allá de Ghana, pero ahora él toma, o sea, él se posiciona en esta. O sea, en contra de esta comunidad. Él lo ve como una aberración, ¿verdad? Y esta comunidad, ellos naturalmente nacen así. Ellos son así naturalmente. Entonces, por ejemplo, los intersexuales y los asexuales, los intersexuales que nacen con los dos sexos y los asexuales que no sienten ningún placer sexual. Entonces él dice que toda esta comunidad es aberración y él identifica a esta comunidad con Babilonia. Él los identifica con Babilonia. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro lo que es Babilonia, ¿verdad? Babilonia es igual al papado.
Babilonia, nosotros tenemos que tener claro, bien claro lo que es Babilonia, ¿verdad? Porque anteriormente nosotros creíamos que esta comunidad tuvo que ver con la destrucción de los antediluvianos. Bueno, eso creía yo también. Y que esta comunidad tuvo que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por ignorancia creíamos esto y porque este era lo que nos estaban enseñando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estudiar lo que realmente significa, por qué fueron destruidos los antediluvianos y Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado aquí en el movimiento muchas veces. Ya sabemos que es por el abuso, no fue por los homosexuales. Más bien fueron los heterosexuales los que intervinieron, ¿verdad? Los que abusaban. Entonces, si nosotros estudiamos la Biblia como una parábola como la estudiaba Guillermo Miller, como la estudiamos en este movimiento, ¿qué es lo que realmente quiere decir Dios? Entonces, si esta comunidad, si ellos nacen así, si ellos naturalmente son así, ellos no tienen por qué ser aberración. Aberración es desviarse de una línea recta. Entonces, ellos, ¿cómo se van a desviar si ellos naturalmente? Desviarse es que uno esté en un camino correcto y se desvíe. Pero si ellos naturalmente nacieron así, ellos no se están desviando, ellos son así naturalmente. Y Dios no es un Dios homofóbico, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir de la mentalidad babilónica, del orden social establecido, del orden social establecido y de lo que nos ha enseñado tradicionalmente, lo que nos han enseñado, que eso ha venido de generación a generación. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que la prueba para esta historia, la historia milerita, la prueba era la esclavitud, el racismo, eran los 6 mandamientos. Porque aquí había esclavitud. Había racismo. Entonces la prueba para la historia milerita eran los 6 mandamientos. Y la prueba para la historia de la Babilonia moderna también eran los 6 mandamientos. Porque en esta historia hubo el holocausto, el antisemitismo, y la prueba para nuestro tiempo, para nuestra historia, la prueba para nosotros va a ser género. Que también, la prueba también va a ser los 6 mandamientos. La prueba, o sea, siempre, aunque haya racismo y haya antisemitismo, la prueba para esta dispensación va a ser sobre el género, ¿verdad? Entonces nosotros creíamos que primero había que amar a Dios para poder amar al prójimo, ¿verdad? Y a través de la metodología nos hemos dado cuenta que primero hay que amar al prójimo para poder amar a Dios. Entonces la prueba es sobre los 6 mandamientos y la prueba para nuestra dispensación es sobre el género. Entonces el llamado es que nosotros comprendamos plenamente lo que es Babilonia.
y que nos posicionemos en el lado correcto. ¿Verdad? Esta historia es una historia de éxito. El Señor está guiando este movimiento. Y nosotros vamos, con la ayuda de Dios, al Edén restaurado. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Marta. Gracias, Martica. Muy bueno, muy bien. Amén. Muy lindo el repaso. Me A gustó mucho. Me ustedes ayudó a por estar recordar. aquí.